Muy buenas chavales, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. Y bueno, como ya estoy leyendo el título, vamos a traer Voy a traer todos los partidos de Torment. Y diréis, ¿por qué, Borja? ¿Por qué solo vas a traer partidos de Torment? Bueno, actualmente para mí es el mejor equipo español que está en el competitivo. Son los que mayor nivel tienen, ¿vale? De todos los equipos españoles que hay. Y bueno, juegan en la DVD League, que es, por así decirlo, bueno, es la mejor liga del mundo dedicada al Death by Daylight. Incluso Behavior les ha dado premios en forma de células iridiscentes para los ganadores de la DVD League. O sea que Behavior, digamos que incluso apoya directamente a esta liga. Y eso sí, DVD League no forma parte de Behavior, ¿vale? Que quede claro, no forma parte de Behavior, pero Behavior, como les gusta lo que hacen, les apoya, ¿vale? Y nada, eso es lo que quería traer van a ser todos los partidos de Torment, ¿vale? Ganen o pierdan, ¿vale? Que quede claro. Voy a traer todos los partidos de Torment, que bueno, es el equipo de Steve, Adri, Iván, Sina, Zynox, etcétera. Entonces, no sé si hay más jugadores, si me olvidado un jugador, perdón, ¿vale? Lo siento. Y, y nada, eso, voy a traer todos los partidos de Torment, ¿vale? Ganen o pierdan. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero, digamos, dar mi pequeño granito de arena a apoyar a jugadores que tienen un alto nivel, que aparte, bueno, streamean. De aquí creo que streamean Iván y Steve. Iván y Steve sé que streamean. Adri y Sina no lo sé. Les buscaré a ver si tienen canal de Twitch. Si por lo que vea, por lo que sea, uno de vosotros cuatro veis el vídeo y me queréis dejar los canales de Twitch de Adri y Sina para ponerlos lo diré, en la descripción del vídeo, pues tal. Pero bueno, eso, que quiero promocionar, digamos, a los buenos jugadores que tenemos en este país, ¿vale? A buenos jugadores no, a los mejores jugadores, ¿vale? Aquí no pongo a cualquiera, pongo a los mejores literalmente. Y que hay muchos más buenos jugadores, obviamente, pero para mí estos son los mejores, ¿vale? Y por eso están jugando, por así decirlo, en la Champions League del DVD, ¿vale? Y nada, eso quiero promocionar eso un poco y bueno, eso y echar mi pequeño granito de arena para apoyar de verdad a la gente que se lo merece. Para mí, ¿vale? Gente que sabe jugar muy bien este juego, que si les veis jugar vais a aprender y no promocionar al resto de basura que hay en DVD España. Y nada, eso, vamos, voy a subir todas las partidas suyas de torneos que hagan, de lo que sea, ¿vale? Todo lo que aparezca Torment y yo me entero, obviamente. Si no me entero, no podré subirlo, pero intentaré estar al tanto de todos los partidos que jueguen. Y os digo, voy a subir tanto sus victorias como sus derrotas, ¿vale? Porque se puede aprender tanto de las victorias como de las derrotas. De todo se aprende. Así que nada, eso. Esta semana ya tengo tres partidos de Torment, ¿vale? Tengo aquí uno, dos y tres. Entonces, esto lo estaréis viendo el martes. El siguiente lo vais a ver el miércoles. Y el siguiente lo vais a ver el jueves, ¿vale? El viernes voy a hacer un directo en YouTube, ¿vale? Directo, ¿vale? No voy a subir un vídeo el viernes no habrá vídeo. Voy a hacer un directo exponenciando a Cienfuegos Son, a Mecánicas, básicamente, ¿vale? Y lo haré acompañado de Humero, ¿vale? Que muchos lo conocéis por aquí. Así que eso será el viernes. Seguramente el stream empiece por la noche, ¿vale? Va a ser un stream más nocturno, la verdad, porque tengo que trabajar, básicamente. Entonces eso. Vamos con el vídeo. En el partido de hoy, vale, juegan que primera ronda es al mejor de tres, ¿vale? Hay que ganar dos partidos para pasar a la siguiente ronda. Juega Torment contra CYNIC, ¿vale? Que CYNIC también le conoceréis, un equipo que ya se acabó en el canal. Van a jugar el primer partido Wesker, segundo partido Demogorgon y tercer partido Deterioro, ¿vale? No me he visto resultados, no sé quién gana, no sé quién pierde. Yo simplemente veo a Torment y lo saco, me voy al principio del todo y saco el partido. Entonces, eso, yo no me he hecho nada de spoilers. Así que nada, vamos con el partido. Bueno, aquí está Wesker, va a empezar de killer, el killer de Cynic, se llama Ángel y va con el huevo verde, que con Wesker básicamente lo que hace que entre el primer viaje y el segundo viaje puedes aguantar más tiempo el tentáculo en alto, ¿vale? Y si no recuerdo mal, son 3 segundos extra. O sea, 3 segundos extra de la duración base. Y los guantes amarillos vienen es para mí vamos, el mejor addon del Wesker, o prácticamente de los mejores, que hace que la recarga, bueno, se recargan antes el poder, ¿vale? Entonces, digamos que con esto puedes dar algunos super cuando tengas
un solo tentáculo preparado. Así que nada, vamos con la partida. Mapa desguace, ¿vale? En principio, lo suyo es que sufra Wesker, ¿vale? O sea, no creo que sea 4K, este es un mapa chiquitito y tal, pero jugando contra algunos jugadores se te puede complicar, la verdad, se te puede complicar. Como combinen bien entre estructuras y tal, las usen bien y te reparen a saco, se te puede complicar. La parte buena del killer es que tienes el sack justo en el medio y como metas ahí a alguien abajo, es complicado sacarlo, bastante complicado. Y perks, bueno, como podéis ver, gancho flagante, pim pam, pum, intervención y Noez, ¿vale? Se pone Noez porque da por supuesto que lo van a hacer los 5 generadores, ¿vale? Y pues os digo, es complicado hacerse 4K con este killer. Llevarse a uno es fácil, 2 sería lo normal, ¿vale? Llevarse a 2. Y 3 o 4 es difícil, ¿vale? Entonces, a ver qué tal lo hace este Wesker. Vamos para allá. And once more onto the breach we go. Here we have it. Angels is going to be starting out here. Vale, ya he visto a Iván, ¿era este? No me he fijado, no me he fijado. Aquí error de Adri saltando tan rápidamente contra un Wesker. Error. Muy rápido el hit. Ahora mira, si os fijáis en la intervención, habrán pasado 20 segundos. Muy rápido el primer hit. Bien aquí Sina protegiendo a su compañero. Muy bien. With that one, Chase going to be continuing onto the Nia. Going to be seeing how long this lasts, whether that 8% slow is really going to affect anything. Aquí estás muerto. Aquí, en cuanto... Aquí lo ha hecho muy bien Ángel, por cierto. Ha sacado el tentáculo por aquí, tal, se esconde, gira por aquí, y aquí saca el tentáculo. Primer viaje para la esquina y segundo viaje al survey. O sea, aquí el killer muy bien. Muy bien. Muy rápido el primer cuelgue, muy rápido. Muy rápido. Oh, that's huge for Angels. And there's even a gen in the chat which they tried. Pues a ver cómo lo hacen, pues os digo. Sacar de aquí del sótano es complicado. El pim pam pum yo no lo usaría aquí, ¿vale? Ángel no creo que lo use aquí. O sea, pues el generador está muy poco avanzado. Creo que va a buscar otro generador. Y a ver si no que busca otro generador para meter el pim pam pum, un compañero saca a Adri. Va a ser la única posibilidad, yo creo. Maybe as well, but we have spotted a survivor. Be careful not to let that one go into the basement right away. But I'd say Angels is in a so comfortable position. Mucho mejor el pim pam pum aquí. Vale, sprint de Iván. In the very middle of the map, Gen there, Gen here, Gen's absolutely bloody everywhere, you know. Gonna be popping this Gen as well. Actually, the rescue does come through from the... ¿Veis? ¿Cómo se nota que manejan? Aprovechan que va el motor a meter el pim pam pum para justo sacar al compañero del sótano. Es que era la única posibilidad, la única. Basement, so likely just going to be trying to body block here, get the tunnel out onto the Neo. Yeah, going to be forcing the vault, so we'll buy a little bit of extra ¿Agilidad tiene? Sí, tiene agilidad. Was dropped earlier. Don't think it was broken. Instead, Neo just going to opt to run, play very, very safely. Add-ons here, both here to try and enhance the power. Buena aquí de Adri. Perfectly timed stun. Picture perfect margins on that one. So buena de Adri aquí. Buen palet. Over here, trying to delay the inevitable as long as possible. Finally, the time being bought. A couple gens are going to be popped. Yeah, Adri tiene que venir alguien a tanquear. Tiene que venir alguien. Aquí la ha dejado en el lado malo, ¿vale? Le dejan en el lado malo, como bien pudisteis ver en el vídeo de ayer. Muy bien hecho. De aquí no puedo hacer nada. Lado malo, te vas al pozo. Aquí necesitaba ayuda de un compañero. Necesitaba ayuda. Pero bueno. Gancho flagelante. A ver si le hacen el motor. A ver si se lo hacen. A ver si. Muy bien. Buah. Ahí está, gancho flagelante. Muy bien. Ah, se ha roto el motor del medio con gancho flagelante. Good value, maybe gonna recognize this as the most completed one. Doesn't even care about using the pop for the time being. Yeah, he's just gonna, muy bien aquí, Wesker. Está tomándolo con calma. Bien. Bien. Y Adri cae. Pues ya pueden reparar fuerte porque o viene a echar una mano. ¿Sabéis el problema de Wesker? Que es que es muy buen tunelador, por lo que bueno, ya lo mencioné en vídeos anteriores, pero ¿por qué tunelea también en Wesker? Porque van infectados, ¿vale? Van infectados.
Y esto empieza a subir, gracias a Dios no tiene el addon de que se infectan más rápido, que es un addon verde, ¿vale? Para, digamos, que el tuneleo sea todavía más fuerte. Y en cuanto llegan a rojo, estás muerto, ¿vale? No es por el one shot, sí, el one shot es lo de menos. Es por el entorpecimiento que te mete. Es demasiado fuerte. Y es muy difícil hacer algo cuando estás con entorpecimiento. Did get denied quite well, so survivors definitely know their margins here very well. Vale. Nia's going to get chased again. Average comp DBD experience, am I right? No llega. I mean, yeah. There's not much. Yeah. There's not much to say. So yeah. I'll just agree with that one. Adri back in chase, but also again putting up a great performance now. No. Shin trying to take a chase away, but it's. No lo ha hecho bien. Tenía que haber girado para meterle contra esta pared. Pero bueno, la ha tirado recto, así que le ha infectado al menos. Algo es algo. Only a throw, missing the wall just. Pero ahí error del killer. But well, happened to throw him right into Adri, so switch to support again. Gen complete. Vale, veis, Adri ya está entorpecido. Ahora está muy jodido. Adri. What? Where? Where Yeah, did we smash that one against? I believe that was a smash into the Nia, dare I say. ¿Por qué poco? Aquí Adri muy bien, muy bien. Cualquiera habría entrado por ahí y hubiese comido polla. Aquí Adri muy bien. Oh my god, hello. ¿Veis? Es que va súper entorpecido. O sea, súper ralentizado, mejor dicho, perdón. Muy bien metiéndole presión aquí al lado, muy bien. Eso hay que hacer cuando tunelea, reparar heridos. En plan, a tomar por saco, ¿sabes? En plan, provocar que el killer está heridos vaya por vosotros, ¿vale? Y así deje al compañero en paz. Vamos, aquí es un error del killer. Tenía que haber ido a por Adri. Y luego intentar la partida con 3 ganadores y llevarla a su lado. Use a pop on the generator, get that slowed down, but in the meantime you think, well, I don't really have the time to do that. These guys are just going to run me in circles and circles till I'm feeling kind of dizzy. So yeah, you're Pero quiere usar un gancho flagrante nuevo, por eso está yendo a por otro. Vale, Adri curado, pero sigue ralentizado. This one obviously going to be looking at the edge, trying to find someone here, but not quite. Obviously going to be looking. No, it has been chosen here, so. Aquí Steve error. Tenía que haber mirado dónde está el Wesker, pero creo que la ha suspendido. No sabía que estaría ahí, me imagino. Pero si lo hubiese sabido, esto no se lo come. Holy hell, Angels. Motor del medio. Está buscando a Adri. Está buscando a Adri. This is very comfy. However, fourth gen's popping. You do also have a Noah, so Angel is expecting all the gens to pop at some point in time, which is nice. I mean, we've told you a couple of times how the doors are locked in before we go into both trials. So if vale, este palet. The killer side, tiró el M1 al palet porque sabía que el Surby iba a ir a palet a tirarlo. Entonces dijo, voy a traerme uno hacia adentro, a lo mejor le doy pocos. No lo ha conseguido por poquillo. You have somewhat of an advantage maybe because you can actually afford to go for those end game. Muy bien Steve aquí. No longer exposed, but Stevie sí señor. has to take that chase now Stevie. for as long as possible. Aquí tiene palet. No, aquí está jodido. Aquí está muy jodido. Aquí no puede hacer nada. Estaba muy jodido. Gancho flagelante, sí. Always very strong at holding these 3 gens, but yeah, not a whole lot of value here trying to traverse the entire map. And all the survivors have actually reset now. And you really need to look for Nia to try and actually secure this kill. To try and make something happen, see if you can get a 2k in the end game. Not going to happen. Going to be finding this Yonavas. Ay, fallo del killer aquí. Just give him a little slap on the face on the way, but unfortunately, a slap in the face ain't going to be enough to down this. Vale, se va el palet tirado. Este palet no es bueno tirado, Creedme que no es bueno. From being complete, however, for Angels getting the third threshold would be. Buah, error grande del. Win condition. La activa de error del killer. Aquí Sina debería haber ido al pozo. Nice one. Esto, no ha tenido un par de errores que. Adiós. A este nivel, 2 errores te machacan entero. Le hacen el motor. Let's see if he's able to reach that gen over there before it gets completed.
Yeah, really strong start Vale, here from el motor Angels, but está it seems poco like the Survivors avanzado. have made an absolutely excellent recovery early down into a basement hook. Tunneling out Este es near, Steve. you know, Ostras, near Steve está kind jodido of aquí. the Jodido gen que te mark cagas. is exactly on track to get yourself a nice little 4K. Nah, aquí los armarios le protegen bien. But it's not going to be working here. Steve is going to be running this one very Vale, well. Steve ha utilizado caída equilibrada. Muy bien Sina aquí protegiendo a Steve, porque Steve se iba al pozo, de igual que tuviese caída equilibrada. Muy bien Sina. Muy bien. There cannot be much left in these gens. Surely one of them is going to get powder any second now. There's been Adri, there's been Ivan in the background. Muy bien Sina aquí, perfecto. Ya aquí no llega. ¿Tiene resiliencia Sina? Tiene resiliencia para mí, Ha saltado muy rápido. Just the game instead, and a very optimistic lunge there, Ya, because you're looking at desperation here. Noed is going to be coming out now, and if you want to be technical about it, you're denying some value by chasing this injured survivor. Maybe try and get. Adri might not know would be coming in for the body block. Tiene resiliencia. Fairly dangerous. Le mete el spray en la cara. No, it's actually, yeah, he's going to be Adri trying to come in for the body block there. Yeah, losing. Gracias a la velocidad de movimiento mayor por el Noed y le ha hecho un buen midgame, ahí Adri ha comido polla. Pero a Adri le renta, por eso ha venido Adri directamente, porque le renta caer y morir, ¿vale? Porque es su tercer cuelgue, entonces el resto tiene 0 cuelgues. Y suponiendo que campe les podría meter 2 más 3, 5 en total, ¿sabéis? Perdón, 3 más 3, 6. Que lleva 3. That would only be a single extra hook stage though, so Angel's going to look for a little more. Absolutely, and we still have Shin, I believe, in close proximity towards him. Ya que está muerto. No puedo hacer nada. Maybe the second charge, no, breaking land. A mí por eso no me gusta el lado en verde este. Es que no me gusta. Estás mucho tiempo con el segundo tentáculo preparado arriba. No me gusta nada. Prefiero el lado marrón del caballito. Va a tener el primer viaje más largo. Hasta luego, Sina. Esto lo hace para que no pueda slugarlo en el suelo, ¿vale? Que le coja el armonio y pierda tiempo. Y ahora me imagino. El Noed se lo han quitado. No. No se lo han quitado, no. For the next team is going to get even harder now with Shinna being on hook. I doubt they're gonna go for the save. 6 cuelgues. Si se mata a Sina son 6 cuelgues, es poco. Con un West de mapa 6 cuelgues es poco. Say the Noed had gone earlier, say the moment that Adri went down, that aura mínimo con Wesker mínimo 7. 7 es un resultado decente. Más o menos. Yeah, gonna be seeing whether you can do it in the meanwhile. Pero 6 cuelgues es relativamente poco. This is in fact just 3 more stages in a situation where it really didn't need to happen. So it's definitely on the survivors now to make this play. If this Noed is gone, the escape is very feasible. There is quite a No creo que lo large intenten, A lo mejor si un compañero va a la puerta y en plan, digamos, le molesta con la apertura de la puerta y le hace que se vaya, quizá pueden rescatar a Sina, quizá, pero es muy complicado. Yo creo que no lo van a intentar, yo creo que se van a ir todos y ya está. Pues digo, 6 cuelgues es un resultado bueno para superviviente. Bastante bueno. ¿Veis? ¿Veis? Le están molestando con la puerta. Sprint, de Iván gastado. ¿Ves? Le van a estar molestando. I'm getting worried. Are they actually trying to go for this one? I mean, timer has been slowed down due to the survivor being on the hook. Shin now going into second stage as well. ¿Ves? Le van a estar molestando todo el rato. It feels like they're going for this one. And this, I mean, potentially... Porque ahora el killer tiene que decidir, ¿me sacan al Survey o defiendo la puerta? No puede hacer dos cosas a la vez. O una u otra, pero los dos no se puede. Ahora mismo está defendiendo al Survey y la puerta se la abren. Van a intentarlo, ¿eh? Van a intentarlo. Todo por un cuelgue, para que en vez de que sean 6, sean 5. They need this close gate open, but it looks like it's going to happen actually. Yeah, the buzzers are going off. If the buzzers go off and this gate is open, then it is in fact just a 2-man escape affair. Yeah. Muy bien aquí, perfecto. Y el Adri es el que se ofrece, porque vamos. There it is, Adri. Aquí Adri muere, ¿vale? Le ha empujado contra el fin del mapa. Aquí Adri está muerto, ¿vale? Porque no tiene nada. Going to be thrown into the corner, but that's about the worst throw that you could possibly get. Adri not going to be making any distance off that. Aquí muy bien el killer. El killer lo ha hecho muy bien. Adri ha tenido el error de ofrecerle que le tire contra la puerta, o sea, contra el exterior del mapa.
Eso sí es error de Adri. Y el que lo ha aprovechado y ala. Y se ventila Adri. No body block is going to be coming through. Al final van a ser lo mismo. 6 Yeah, the trade out there may have just been better to potentially better to let Shin die unless you want to risk this again. No, Ivan's going to be leaving there. Looks like the escape's going to happen. There we have it. Vale. 6 cuelgues. Vamos a ver las perks. ¿Veis? Tenía... Ah, no, el que tiene resiliencia era Steve. Interesante. Jonah no tenía resiliencia. Pensé que Jonah tenía resiliencia, pero no. No, la resiliencia la tenía Steve. Muy interesante. El de eso lo tenía también Sina. Está bien. Qué putada que encontraba a Adri que tenía él por los demás. Claro, por eso no se lo podía meter nadie. Le dije yo, qué raro que no lo metan por los demás. Pero claro, es que lo tenía él. Esto es una putada. O sea, si jugáis, chicos, con por los demás, no podéis permitiros ser el primer cuelgue. Porque lo más seguro es que seáis los tuneleados al ser el primer cuelgue. Esto fue un error por parte de Adri. Él no puede permitirse ser el primero. Lo suyo es que Sina se ofreciese para tener la primera chasis y el upeo, porque tienes DS y tal. O Ace, o Steve. Pero Iván con él lo conseguiremos. Y Adri con por los demás no debería haber ocurrido. Pero bueno. Vale. Es así como único error de ellos. En plan, en la partida. En plan, digamos que ese ha sido el único error. Vale. Vamos ahora con la partida de Zynox. Vale, Zynox es el main killer de Torment, ¿vale? No lo hemos visto mucho, pero es el main killer, ¿vale? Así que a ver qué tal lo hace. Va con, ¿veis? Este es el addon verde que os dije que era... hace que el virus progrese mucho más rápido. Este addon está diseñado especialmente para el túnel, ¿vale? Y los guantes que ya sabéis, para recargar cuanto antes. Y de perks las mismas. Vale, aquí está. Here we go again. It's trial number 2 of set number 1. Masterman is coming out on the killer side for Team Torment, which has put up an amazing performance on the survivor side. Let's see if CYNIC can match that one. Muy buena aquí. Oh, hi, dude. Muy buena. Very early first hit there. Palet, obviamente. Muy bien, se ha quitado el palet de Zack muy rápido. Kind of expected at this point. Same build as Angels. There is one difference here. That green add-on, that I believe, I don't recall the exact name of it, but what that's going to be is going to be eso fue predict. En plan, si cuela. By 30%, I believe, so survivors are going to get to that infected state a lot faster. Vale, aquí es palet de una. Getting more slowdown when spreading pressure with that, or hitting a survivor with it in chase and then relying on that slowdown. Lo malo es que le ha pegado hit y al pegarle hit nunca viene la ralentización, pero bueno, ahora le pegará. Ha tenido un pelín de dudas, Se ha notado, un pelín de duda. Si no iba a tener ese pelín, porque tenía miedo de que la que lo destunease con el palet, le habría empotrado, 100%. It only has to be Claro, le ha echado unos cojones bastante grandes. Las cosas como son. seen here is unfortunately, yeah, just going to be flying right past the ear of Zynox right there. And already the early game here was better for Angels. Buen mid-game, me gusta. Not quite getting it down here in reasonable time. And Y aquí One sí no tenía trying nada. to juke Tenía que haberse quedado en esa doble ventana e intentar sacar tiempo. there, but Al irse de la doble ventana, sayonara, baby. out in the open, going to get pressed up against that harvester. Gancho Well, man, flagelante. thank you, ma'am. You're going on a big hook. ¡Buah! Brutal. Ha tardado mucho en hacer el primer cuelgue. Bueno, mucho. Entre comillas, mucho. Ha tardado más que el anterior killer, pero ha metido un gancho flagelante. Muy importante. El gancho flagelante creo que ha reventado aquí, me parece. You jinx that. I'm gonna say that's your fault for the. It happens to the best of us. Cast Así que I guess. buen comienzo, la verdad. Yeah, Buen yeah, comienzo. For any of the first gens are being completed, though I doubt that they'll take. Qué pena. One gen at least has. Qué pena ese error. Start Aquí es M1. So we have found our second survivor down. He's already getting a hit as well. Acid Bien. being half alive now. Zynox maybe roaming back towards the. Bien, vuelve. Bien hecho, me gusta. But if Acid was the one who was supposed to take the rescue, well, the other two might be on. Vas a perder el pim pam pum. El pim pam pum habría que meterlo. Pero creo que no tiene dónde meterlo. Me parece. No tiene dónde meterlo. Si ese pim pam pum lo hubiese metido, hubiese sido brutal, literalmente. Wanzi llega a segundo stage. Vamos a ver, ha llegado un poquito. ¿Qué cojones? ¿Cómo ha hecho eso, tío? Con solo un topetazo, ¿Os fijáis? Tiene aquí uno.
¿Hola? Eso me encantó. Is surprisingly ¿Qué large. cojones? ¿Cómo ha hecho Obviously eso, tío? has those dashes to come along there and... Aquí, claro, es por la curvita esta chiquitita que hay en las rocas. Se ha metido por aquí y ha metido la curva hacia... Buah, pero yo he flipado, ¿eh? Especially with this... Claro, si os fijáis aquí hay una pequeña curvita de la roca y ahí está viendo el pie del superviviente. Oh my god, getting through the pallet. Y ha tirado el palet, ¿eh? Buah. Pepino, ¿eh? Me ha encantado. Angels, know your enemy, right? Me ha encantado. But not knowing about that one there. You learn something new every day on this character. In the meantime, Wency getting into second stage is a nice little token for Zynox. Now the rescue is coming in, but who are we gonna go for? Are we gonna try to get the first out immediately? Hell yeah, we on comp DVD. So Wency back in chase. Ahí había que esperar un poquito. Si queréis pasar por encima de un palet, tenéis que esperar bastante para que el palet, digamos, se asiente. Porque si el palet, digamos, como que está cayendo y medio rebotando, no os permite pasar, ¿vale? Ha faltado unas décimas de segundo, ya había que esperar ahí y ya está. Yeah, the classic Wesker beef there. You think, yeah, I'm just going to vault this dropped pallet, and then the game says, no. Happens to the best of us, mate. Don't even worry about it. Body blocks are going to be coming through here, but yeah, this is even at the best of times, these kind of tiles are the ones that Wesker really struggles to play around. There's so much scenery. Ha caído fuera. Error de superviviente. Error. Tenía que haber caído en el palet, ¿vale? Tenía que haber caído en el palet para intentar recibir ayuda de un compañero. Pero el cara afuera la va a coger y muere. Aquí error de one. Or you just play it like error muy grande. A regular M1 killer, and it works anyway. Nancy going to be camping the pallet there, not the most sought after thing to do in the world here. And yeah, we're going to be getting to 3 hook stages here. 2 injured survivors, the fully infected. Pues va mucho mejor la partida para Torment. Se ha quitado a uno y le pegan 3 motores. O sea, va mucho mejor. See, if we look back on the win condition, the survivors have to crank out all the rest of the gens as well, though, and deny Zynox a whopping 7 stages. But he's on the best way to meeting the condition, or at least get the tie conditions. I say, with the survivors having 2 of them being injured, they have to be really well careful played right now. Very well played. Bien jugado por Ángel aquí, bien jugado. Perfecto, rápido y conciso, haciendo el desplazamiento hacia la izquierda, ¿vale? Porque si no hace eso, la hubiese tirado hacia adelante. Aquí, y pa. Apuntando, si os fijáis, hacia la izquierda para empujarla contra el coche, porque si apunta recto, el surby lo deja por aquí y no hubiese caído. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto, Zynox aquí, perfecto. Gancho flagelante usado, perfecto. Y pim pam pum aquí, perfecto. Ese motor bajará al 0, casi seguro. Está jugando muy bien Zynox. Comete un error, pero en general muy bien. No, aquí no tiene pop, el pop lo ha usado antes. Ahí el comentarista se ha equivocado un poquito. Maybe not quite careful enough, but he can't spend too much time over there as we see more progress on the other gens coming in as well. Van a rescatar a Ángel. Vamos. Debería ganar, va con nuez, debería ganar. La verdad. Yeah, this is actually really los dos heridos. Cagada. Angels, poor Angels. You decided to play the game here, but actually don't matter. Adiós. Because the injured survivor was the one who had to go. Esto pasa porque el herido ha venido a rescatar. Eso es una putada. Obviously, you risk the potential of maybe something like a gancho flagelante, me imagino, otra vez. Like a decisive strike there on Angels. Ahí está. Tiene la partida ganada ya. Ya lleva 5 cuales. You only need 5 hook stages have diría yo que incluso se hace 4K, chicos. Por cómo la partida se hace 4K. Been secured. You only need 2 more of these to win this game outright by the looks of it. Yeah, if you're Torment, only 2 more hook stages is just going to win outright here. So, Acid, can you just pass it to death and win off the back of that? ¿Cree que hay alguien por aquí? Yo creo que no, pero bueno, yo que sé. Zynox tiene mucha más experiencia, obviamente. Dead by Daylight, the ace not anymore. Va a quedarse hasta el segundo stage, seguramente, de Acid.
Casi seguro. Zynox is going to do his best to keep. Le harán un motor más, obviamente, pero ya está. The tie condition, and if you actually are able to camp it into death, well, that's the win for you. And if they try to go for the save after the last generated pop, well, there is a very small but very nasty surprise for the survivors, because what have we brought as well? No one, and that might just be a game changer for Zynox if the survivors don't think about it. Yeah, this is just going to be a full camp. Ahora sí que se irá. Ahora sí que se irá. Y cuando rescaten de tunelar. That's a lot of confidence in the ability to get a single down, a single hit. No pallet here. Resources slowly being dwindled upon the map, and the corner realistically isn't a place that you want to be against Wesker, because cuidado. Not quite able to get the throw there, but yeah, just going for the M1, then having the power to shut the distance back in. 2 inches survivors. Qué pena, por poco. Por yeah, muy no poco. matter how way you slice it, this is. Ojito, pero han hecho dos motores. Claro, han ido al motor anterior. Que ha ganado, que ha ganado porque llevas 6 estados de juego, ¿vale? Acid Lie, you have your 7 hook stages, and you have won your first set here. It would be a beef of absolutely galactic proportions if Torment. Ahora, Acid muere, 7 gana, ¿vale? Yeah, there's no way. I mean, you can't get Acid off of the hook. The node is still. Ángel tiene un cuelgue y el otro tiene tal. So, I mean, at this point, this set absolutely goes to Torment. I mean, perfecto aquí. Yeah. Perfecto. Yeah, I'm gonna have the kill on the spread of y ya está. Primer partido se lleva Torment. Bueno, vamos a ver las perks. Perks muy parecidas. Alguna diferente, pero en general bastante parecidas. Aquí el que tenía de ser era Ángel. Una pena. Ángel va a ser el primero tal, pero bueno. El túnel ha sido Wansi, que tenía que equilibrar nada más. Una pena, la verdad. Vale, vamos con Demo Chuchillo. Demo Chuchillo, vale. Vale, Demo Chucho creo que era en... ¿Dónde era? Vale. Bueno, el mapa de los trígenes, ¿vale? Ya sabéis. Trigen en un lado. Suele haber un motor en el medio. Hay a veces que te sale un RNG de 4 generadores en un lado. Y eso es la hostia para el killer. Y de habrá 3 generadores en este lado. Iván de killer. A ver qué tal. Perdón, que no he dicho. Addons, para mí también los mejores con demos son los que yo uso. El corazón, que hace básicamente que de un ataque de desmenuzar fallido te recuperes antes, ¿vale? Y si no recuerdo mal, me parece que sí. Y el addon de las gafas de Barb se llama, básicamente cuando rompes un palet con el mordisco, te recuperas antes, ¿vale? Son 2 addons para recuperarse antes, o sea, viene muy bien el demo. Y también con el demo es muy fácil que te hagan los 5 motores, es muy fácil. En este mapa un demo, si llega a 6 cuelgues, es un buen resultado, la verdad. Pero un resultado normal sería 4 o 5 cuelgues, la verdad. Y nada, mismo que antes con Wesker. Aquí tiene una L y se queda encerrado. Oh, qué bien el Surby. El Surby perfecto. Aquí se ha comido Iván este de double back, por así decirlo. Y ahora full W. Porque sabe que aquí el Surby es una L. Tiene que tirar a contra un demo a la primera. Y se va a quedar encerrado. Y se va la gente. Entonces aquí, perfecto. Ha rotado por aquí, hacia afuera. Si os fijáis aquí, mirad. Lo que ha hecho es esto. Aquí se mete, ¿vale? Pues, ¿sabéis lo que ha hecho con sus santos cojones? Meterse por aquí detrás y volver hacia atrás. Ha vuelto por aquí. Por aquí ya no está. Está volviendo hacia la derecha. ¿Veis aquí las marquitas? Justo aquí. ¿Veis? Aquí está el suelo. Standard add-ons here, just reduce cooldowns when breaking parts. Le ha echado tus cojones, pero se lo veo perfecto. Demo, always been very simple. Aquí esto es error de Iván. Tú aquí con demo no puedes permitir que te haga eso. Pero aquí está. Aquí está muerto. Aquí es hit. I think they made a TV show about that. It's like 4 seasons, so they Muy bien. Maybe I should watch that. Buah, y se va allí a morir. They stole the idea of the Demogorgon from Dead by Daylight. It was disgusting. How dare they, right? Pocos.
Suele Yeah, pasar. and in the Ivan meantime, has while a we're really memeing good here. run. Yeah, I mean, Ivan has had the first down on the Angels, getting the Suele first pasar. hook stage as well. And again, like we've mentioned in the Mastermind set as well, Al Killer abajo. again Buah. De aquí no sale, chicos. choosing to bring no it into Dudo the que channel salga. because probably. Vale, un M1 Yeah, para llegar más Ivan rápido actually abajo. cutting the margins very closely with his basement hook is going to be getting it, and that is about the perfect start you want. Unlike a killer like Wesker, where you have more effective range and ability to snowball, likely that Ivan is mostly just going to be sticking around. Yo el túnel ahí lo hubiese puesto delante del sac. Por si me teletransporto que no me saquen distancia. Yo lo hubiese puesto delante del sac, no justo dentro. Shack. Unfortunately, is there a gen in Shack to defend? Pero bueno, Doesn't está bien. seem like it. So it's Tampoco just going to creo be que pase nada looking around tremendo. these gens here. As we know, Wrecker's Yard. This is well, this map can be utterly nightmarish. Generally, killers will pick a side of the map and stick to Pim it. pam pum, Like, perfecto. His middle gen is one that you may want to be defending, but it's more relevant if you're on the other side. And yeah, realizing there's something going for the save, using that portal to get all the way back. Yeah, going to be seeing the scratch marks right here. Oh, when we're getting very far down. Muy bien, body block. Right now, Angels is the one you're trying to go for, and he's doing a great job at it. I don't think you're gonna make that window again. But Qué bien lo está haciendo. The second down is Qué bien lo ha hecho, joder. Muy bien aquí, Iván. Haciendo el body block y no han podido sacarle. Es lo malo de las escaleras. Es lo malo. Que como no protejas bien al que sube, le hace body block y por ahí no sube. Veremos si tiene DS. A ver si... En la partida anterior tenía DS, Ángel, ¿eh? En la partida anterior tenía DS. En esta no sé si habrá cambiado la build, pero en la partida anterior lo tenía. Vamos a ver. O lo ha follado, o no lo ha usado, o tal. Veremos. Yo creo que o lo ha follado o no lo tiene. Luego lo veremos. There is going to be so much minus rep on Ivan's. There's going to be so much minus rep on Ivan's Steam profile after this game. Holy hell! Toxic tunneling, camping. Yo vendría a este motor, le meto el pop something otra like vez. That. But Ivan just Hay un survey, ¿no? understanding what's really required to win here. Early down, right next to the basement. He's almost gifting on a silver platter. Does have another pop, and this gen did get a little more progress. So it seems like the survivors are really prioritizing this gen. Bien, hacer otra vez exactamente lo mismo. Ivan's prioritizing the gen and then also this hook. It doesn't seem like save's going to be coming through. Actually, scratch marks here at the front, so never mind. Did like they wanted to try and pull Angels out of the basement because we saw how well that went last time. Obviously. De que no saca ni el It tato. seems like instead they're just going to let the clock run down instead of getting Angels dead now. Yeah, realizing the portal is going to be cleansed, and realizing people are on it. Never mind, they're just going to commit to it anyway. So Nini likely happy to just take this down here, accept that trade. Yeah, Angels actually buys. Vale, ahora sí que va a poder salir. With that speed boost, with that time, you can take the window vault and you can be relatively safe. Even dropping the strike pallet, but Seguramente va a poner al saco. No llegas, no llega. Ni de coña llega, ni de coña. So there's a bit of metal going onto those claws. Vale. Now it's not worth it, Chase. Para mí, ¿cómo lo podría haber hecho mejor aquí? Nada, en verdad es que se le ha colado Nini, se le ha colado. El error ha sido que se te haya colado Nini. Y haber ido al motor a meter pam pum y no te ha dado tiempo a llegar. Because you have another survivor down into the basement. I wonder though. Oh, two gens coming out. Muy bien, si os fijáis han hecho un motor de esta zona, entonces ya no tiene gen. Tiene dos generadores en un lado y dos generadores en otro lado. Aquí los pentes se han reparado muy bien. Is it? Wait, the one point I was trying to make is could he have body block? Yo por eso meto el túnel aquí abajo siempre. Si quiero campear o tunelear, meto el túnel aquí. Justo aquí en donde no hay escaleras, ahí se puede poner un túnel en vez de arriba. Parece no, pero ganas unos metros. En vez de aquí, donde se lo ha puesto Iván, un poco más abajo. Potentially, but it's a little too late. Obviously, almost best case scenario, making what you can from a bad situation here. If you're survivors right now, being able to, get that trade. Yes, now Nini is the one who is going. Si os fijáis, tiene 2 y 2. Ya no puede controlar los motores. That means Angels is not
dead. And a survivor who is not dead. Yes, kills don't necessarily matter for the purpose of our scoring system. It is hook stages which are prioritized over the kills themselves. Ahí se te cuelan, te lo van a sacar. A no ser que vuelvas a hacer bodyblock, obviamente. Anything at all is always going to be the most important thing. How long can you have all 4 survivors alive? And yeah, hit coming to acid, so it doesn't actually necessarily want the tunnel onto Nini, or at least doesn't care too much about it. No, just going to be prioritizing these kills. Hay que cargarlo un pelín más. Lo carga un pelín más y lo acierta al Jake. Yeah, recognizing very nice, recognizing pequeño error aquí. Le da el lado malo, obviamente, bien hecho. Le da el lado malo y... A ver si mete algún gancho flagelante. Es que los ganchos flagelantes, el querer campear y querer quitarse alguno rápido le está haciendo, le está contraproduciendo, porque no ha metido ningún gancho flagelante. Y eso es una putada. Porque no lo ha tirado. Yo lo hubiese tirado, ¿eh? A lo mejor fallo, pero yo lo tiro. Ya aquí lo encierra. Lo va a dejar en otro lado y lo encierra y adiós. Era obvio el amago este. No sé, Jake está un poquito... el amago era muy obvio. Pero bueno, da igual. Hubiese caído 5 segundos después. Y otra vez al sótano. No. Gancho flagelante. Le dará tiempo. Yo es que sabía que no iba a dar tiempo. Es que lo sabía. Porque había tardado más tiempo de la cuenta. Va con Noed. Interesante. Noed is going to have to come in incredibly clutch here. Going across the entire map just to check on this Noed totem, which Survivor has already found. It is going to be Angels, who kind of has to realize that he's in a bit of a dire situation here. But of all the people to chase, Angels only has a single hook stage left, so yes, might go down, get put. Le da tiempo a volver, eh. Time now. Acid tiene adrenalina, pero tiene Noed. Y tiene las puertas aquí. Tienen las puertas aquí, o sea, tienen que venir por todo el mapa, cruzarlo, no tienen, han sido 2 puertas aquí. Tienen que pasar por todo el mapa, 2 personas, tanto Acid como, no sé quién habrá ido, si Nini o Wanzi. No, yo hubiese ido con Nini, porque tiene un cuelgue. Pero Wanzi ahora mismo, digamos que es un tesoro. hay que intentar que no lo cuelgue. Pero claro. Vale, ha abierto la puerta. They got the gate anyway under his nose. I think he misgambled there maybe. I feel like he thought that there was. Yo me hubiese puesto en la colina. Yo me pongo en la colina de allí y veo por dónde pasan. Y ya está. Tienen que pasar, porque si no el endgame mata a los dos. O sea, en algún momento tienen que pasar mínimo uno. Y ver quién pasa por ahí, pam, y va por él. Pero había una colina de muy buen posicionamiento. Nini se entrega. Oh, surprise, Ivan finds Nini while they're trying to cross. Pues bastante bien, 7 cuelgues. Bastante bien, eh. Bastante buen resultado, la verdad. Ya os digo, un resultado normal sería un 4 o 5 cuelgues. 7 está muy bien. Vale, vamos a ver. Agilidad. Equilibrada. Interesante. Vale, muy bien. Buena partida. ¿No hay DS? No, no hay DS, vale. A lo mejor con Demogorgon no se permite el DS. Es muy probable que no se permita. Porque antes os digo, antes el Ángel tenía. Creo que el DS. Así que contra Demogorgon en las normas estará bien puesto que no se puede. Vale. Vamos a ver ahora. Partida de Ángel. Vamos para atrás, Vale. Mismas perks y mismos addons, así que adelante. Le ha salido el mapa 3 y 4, porque este motor está más orientado a otro lado, pero bueno, 3-1-3 prácticamente. Mismo RNG de motores. Pues si juegan bien deberían ganar, deberían ganar este partido. 2-0, deberían ganarlo. Aquí en teoría con demo no te da, ¿vale?
Aquí si el survey lo juega bien, aunque seas demo y tengas una buena embestida y tal, si el survey lo juega bien, no llegas. Tienes que romper, te tira la paleta y lo rompes y ya está. It almost did it horizontally. O sea, el survey la tiene que through cagar. that middle section. So very interesting there. We have 2 gens on this side, 1 gen on the other side of the map. So this corrupts. Yo seguro que lanzo ese golpe, ¿eh? Aquí Ángel teniendo calma muy bien. Yo seguro que lo lanzo. Y le como un poco la polla sin nada en el camino. And he's going to be doing a whole lot of jack right Oh, yeah. now. He's going to be getting an early hit here onto Jonah. Not so bad at all, but has this relatively strong building to be playing with for the time being. Not going to be opting to use it again, just holding forward, dropping the pallet. Exactly what you'd expect. Trident 2, there is nothing right now. There's no real room for error. There's maybe a little bit of room. This is a relatively short tile. Could be played relatively well here, but yeah, like... Aquí un consejo, ¿vale? Aquí un consejo right now, que me lo explicó un main demo. no real... Aquí, cuando crucéis justo por el palet, abrir la boca, ¿vale? Porque por lo visto agachéis un poco la cabeza y al survey le podéis generar dudas. Eso me explicó un main demo. En plan, justo cuando paséis por el palet, aparte de hacer, bueno, amago de luz o espaldiña, abrir la boca, ¿vale? Porque como que os agachéis un poco y al survey le pueden entrar más dudas, ¿vale? Si os fijáis aquí no lo hace, solo hace el amago de luz, en plan, está muy bien hecho. Pero no abre la boca. Maybe a little bit of room. This is a relatively short tile. Could be played relatively well here. Y aquí por poco. Por poco. Yo hubiese simplemente... Es muy difícil, tienes que hacerlo perfecto, porque los neumáticos estos tienen mucho... Lo diré. Que te pegas fácil hasta contra ellos, tienes que abrirte bastante. Y en lo que te abres, lo normal es que no llegues al cuerpo. Le rompes el palet. Muy bien, Sina aquí, Sina perfecto, está aguantando mucho, la verdad, muy bien Sina aquí. Puede haber de frente, sí, cuidado con los de frente. Aquí perfectamente, aquí puede haber una persona y ahora mismo se come el de frente, o incluso aquí. Mucho cuidado. Estas zonas con de frente te las comes, tienes 2 armarios de posible de frente. O sea, si hay alguno metido, te la vas a comer, eso sí. Por poco. He's been rocking this chase like a master of its own, dropping the next pellet. Let's see if the whole match. Aquí sin error, aquí se equivocaba bastante. Well, yeah, we have the answer. Si alguien tenía de frente, luego lo miraremos, pero el de frente tenía que haber venido aquí a ayudar, ¿eh? Sí, ahí tenía que haber venido a ayudar, 100%. Si no es un error del que tiene de frente. Vale, pues sí que tiene de frente. Aquí... Adri, no, perdón, Iván. Había que venir a ayudar al compañero. Estaba en una zona muy buena para que le metieses el de frente por el culo. Así que Iván, el Sina ha caído por tu culpa, básicamente. Pero bueno, saca un motor adelante, también está muy bien, ¿eh? Sacar un motor adelante. De hecho, un motor vale más que un cuelgue, obviamente. O sea, obviamente, un motor vale muchísimo más que un cuelgue. Pero bueno, podría haber ayudado más. Vale, pim pam pum. No ha utilizado gancho flagelante, por cierto. Onto the Yona there, so you'd love that 25% extra on the hill gen. Not going to be anything here right now. Going to be going by the crane. Yeah, pallet going to be dropped early, going to be taken out. Say what you will about Demo's ability and chase being relatively, obviously, yes, a relatively simple chase power, relatively average as far as killers go. That man can shred pallets. No, esto no va a salir en la vida contra un jugador bueno. En la vida, contra un jugador bueno a lo mejor sí. Buah, qué bien Sina, está jugando muy bien, Sina. Vale, Steve viene a proteger, muy bien. Pero Sina está aguantando como un campeón, Pensé que iba a venir al palet, por eso lanzó el golpe, ¿vale? En plan, venir al palet para, digamos, protegerse del suplente. Pero aquí Sina muy atento y salta a la ventana, perfecto. Le está pelando como gambilla, la verdad. O sea, aquí debería caer, ¿Cómo se lo está follando? Me está doliendo hasta a mí, O sea, y yo no soy el killer. Sina juega muy bien,
A mí es de mis favoritos del equipo de Torment. Is going De mis bad to favoritos. us. Both these killers on their own comfort picks, on Juegan the ones that muy, they muy thought bien. would bring them success, but it didn't work out. It sure as hell didn't work out with Wesker, and it doesn't look like something working out. O sea, ese error que ha tenido ahí en ese star está jugando perfecto. Demogorgon either, Angels, Aquí lo que pasa es que quería saltar la ventana. Vale. Quería saltar la ventana. Lo más rápido posible. Pero ¿qué pasa? Que hay un armario justo a la derecha. Y se ha puesto a abrir el armario. Madre mía. El ángel debe estar muy tilteado. Por hacer esto ya sé que está tilteado. close to these gens, and ¿Veis? La ventana estaba he meant justo to a izquierda. open the lock. I think he meant to vault the window, not open the locker. Adiós partida. Oh, grade A. Adiós partida. Ya nada. Un cuelgue con motores. It seems like everything's just going wrong for him now. Right Yeah. point in time. Lucas Vaya with hostia, the le pegó a Iván. save shin, another time from getting down. Era buena la idea de venir, tirar petardos y tal, pero no salió. And the tunnel out is continuing Semejante follada, tú. to be one of the hardest things Angel has ever done in his whole entire life. Shin is just looking like the best. Is he playing the ladder? He should be. Like, this Como le metan de frente, me voy a echar unas risas. is amazing what he's putting up for his own team. We already have Pero 3 creo que gens no. completed, only 1 hook stage. Angels might have to, well, change his target at this point. El killer está perdido. Yeah, there's going to be some resets coming through, so a little bit of time now slowed up from these survivors. Steve, once again, not actually playing Steve. Muy bien aquí, Steve. I'm not sure if you want to Understanding chase the that advantage, one instead. Steve is also one who's really known for his chases and his 1v1s, I believe. Let's see if that was a good Yeah. choice. Aquí debí... No. Palet. Yeah, so of all players to chase, going for a Shack Gun Palette is Claro, con I think agilidad. Aquí le he echado cojones grandes, pero con agilidad perfecta. ¡Mua! Perfecta life agilidad. even to just get another loop of this. Not going Me pongo en modo fangirl. to make this Perdón. there, but instead just continue De playing aquí it sí que lo at tira. this angle. Obviously, this isn't necessarily the side that you want to Obviamente. be playing Antes no lo usaba, no, antes no lo tenía porque tenía agilidad, pero si no hubiese tirado Shack con él. from, but it don't really matter. Demo can, can close the distance, get on that window, shred through that pallet Aquí es hostia. easily as well. Steve gonna be trying to play around the windows. Please. It's eventually gonna be taking a hit, Bien. but Y in se va the hacia el medio del meantime, mapa. it feels like the rest of the team just in the background doing absolutely everything. Steve is buying so much time, and I think there's a reason that we're watching this from his POV, because this is just sublime. He's doing an amazing job, and by the time the gens are taking to compete, Os lo dije. Os lo dije. It's from his Esta POV, zona, because this is esta zona para los armarios es muy buena para meter de frente. Es muy buena porque tienes dos armarios que son muy buenos para meterle el de frente al killer. this is just sublime. Y mirad, he's doing an este armario aquí, ¿sabéis quién está? Pues os digo, la negra, básicamente. amazing job, and by the De time aquí, the gens are taking to compete, pum. I'd say they split those gens. And now Perfecto. Joder, semejante follada, pobre killer. that comparison, I think that was a head-on. Pobre they killer, have tío. a second person close to chase, trying to get a hit or even more time out for him, and it's That was in working. fact a It's head-on. Oh perfect. lord. Oh my Yeah. god. Ivan is a fan right now. Ivan is just... Ivan is the killer and Chase Iván es el killer, hijos porque está persiguiendo. down the Demogorgon. None of this is going to be coming through there. Steve's still injured. De frente no sé cuánto tiempo de enfriamiento tiene. ¿Son 40 segundos? No estoy seguro. Diría que son menos, no me Still acuerdo. running. No he jugado de frente nunca. A single hook stage here. Obviously, Pero cuidado que le puede meter un segundo de frente, you never know with Noed, but again, a trend with both of these killers not being able to secure a single. Es que mirar, ¿cómo evitas estos dos armarios? Tanto este como este no puedes. El de frente te lo cepillas. 100%. O sea, no puedes hacer nada. Scourge hook. Just a single scourge Solo con enfermera no puedes comerte ese de frente. Con cualquier otro killer te lo comes. hook, please, lads. I mean, a second hook would be nice at this point in time, I'd say. Because Qué bien Nice juegas, with chico, Killer tío. right now. A hug, maybe, I don't Y know. aquí le Just protegen. like give Yeah. angels like a bottle of wine and some chocolates, you know. ¡Oh! ¡Dios! Ha dicho, chavales, aguantarme el último jugador al toquecito que toma de adrenalina. Y claro, ya la sabrás si tiene nuez, ¿vale? ¿Podrían meter adrenalina antes? Sí,
pero no hubiese servido para proteger a Sina. Y encima ahora van a saber si tiene nuez, ¿vale? Porque ellos obviamente no lo saben. Y Steve está herido, así que si cae con el nuez tampoco pasa nada. Perfecto, jugado aquí el equipo de Torment. Perfecto. No, they've waited. They've waited to pop the last gen with the adrenaline. Yes, no, it is back, but also this timing. What are you doing? What are you doing to him? This is just. Y muchos diréis, ¡buah, qué killer más malo el ángel este! Malísimo. Negativo, chavales, muy negativo. Este killer es muy bueno. Solo que le están haciendo parecer malo porque estos 4 son unos fumados, básicamente. It's he's getting tormented. I think I do think that is why they named it Team Torment, because his plan is just angels. We're just gonna torment him. I mean, seeing his behavior is now recognizing PvP League as more of an official esport. I think. La ha metido el nuez. Si os fijáis, le ha enviado solo con el poder para que no supiesen que tiene nuez. Pero no sé si se lo han quitado ya. We could also just, report these survivors. Mamma mía que se van todos, chicos. Se van todos por la puerta. Toxicity, harassment, all that kind of thing. Angel's time has been going from bad to worse right now. No Edge was already gone. No Edge out already. Stave on the ground. Angels needs more survivors. So, well, I mean, oh my god. This is. Esto es hostia. I'm starting to feel so bad for our killer because these survivors. I mean, there's not a lot going. Ahí está la velocidad silenciosa del de frente. En este mapa, si no quieres comerte un de frente, tienes que perseguir al que tiene de frente. Eso sí, pero claro, tú no tienes ni puta de quién tiene de frente. Ahí está la historia. Take a hit in the right point in time. We also have to remember that head on, and if he has enough distance towards the killer, he could even make use of that himself. The gates are probably being opened right now on the map. Vale, le he ocultado como la luz. Es un buen midgame. No. Pero que ya han ganado, obviamente. Tienen que suicidarse. Tienen que suicidarse casi todos para que gane. No choice here other than to try and just kill everyone at the very end of the game. It's the margins are slim here. We really exactly as 1-1 in this series. We're going to see a blind. Le cuelga y ya está. Vale. Pues ahí veis, ahí van con el de frente pero silenciosa. Steve tenía baila conmigo con agilidad. Qué cabrón, Steve, te odio por llevar esta mierda de perk. Esta primera mi universidad que flipáis. Junto a esta me dan esta como era joder, no me acuerdo. Bueno, la de que pierden los 3 sangres alineados cuando te pega un M1. Golpe de suerte, joder, no me sé, golpe de suerte. Y baila conmigo estas 2 PM1 porque flipáis. Y aquí nada, que equilibrada y la silencia. Interesante. No tenía ni éxito aplastante ni nada. Tenía. Ah, sí, perdón, aquí tenía éxito aplastante o junta de frente. Interesante. Y iba sin nada. Sin nada. La resiliencia y oportunidades. Y chimpún. Iba sin nada. No sabéis lo que es una persecución contra un demo. Sin nada, sin ningún predagotamiento. Son tremendamente difíciles. Y Sina se ha sacado la polla. Obviamente. MVP del partido, sí, no. O sea, muy bien. Y nada, pues bueno, 2-0 para Torment. Nada, habéis jugado súper bien. Algún fallito y tal en la primera partida, en la del Wesker. El tema de a ver quién coge las chases y tal. Pero habéis jugado muy bien. Tiene que también han jugado bien, pero obviamente pues no han estado a la altura. Sobre todo en esta segunda partida del demo. Es que, por cierto, es que os lo habéis merendado al porcillo vivo. Pero bueno, la primera partida ha estado algo más ajustada, pero bueno, igualmente habéis resuelto con solvencia. Así que muy bien jugado. Cuando juguéis mal también os lo diré, obviamente. No penséis que os voy a comer la polla, que sé que os gusta, pero no. Así que nada, espero que chicos y chicas hayáis disfrutado de las partidas, que hayáis aprendido algo y mañana nos vemos con otra partida de Torment contra otro equipo que ya veréis quién es. Así que nada, mañana nos vemos por aquí. ¡Mua! Hasta mañana, chao.